Gente que en un momento dado os ha podido despreciar por las cosas que investigabais, van a llegar a vosotros. Y si no llegan a vosotros, si no se abren, van a sufrir una de esas disonancias cognitivas. Me encanta esa palabra, voy a empezar a llamar a la gente, eres un disonante cognitivo. Hola a todos, estamos aquí con Rafa Palacios en nuestra primera entrevista, que arrancamos fuerte, con un guerrero aquí en toda regla. Y bueno, pues vamos a comenzar haciéndole unas preguntas, siempre teniendo en cuenta que muchos de vosotros no le conoceréis, estaréis escuchándonos por primera vez y seréis nuevos en estos temas. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un recorrido, el recorrido vital que ha tenido Rafa, que le ha llevado, una vez que hizo su carrera de periodismo, a descubrir que detrás del poder aparente que hay en medios de comunicación, gobiernos y demás, hay algo más. Hay un poder oculto que es el que rige nuestros destinos y bueno, pues vamos a emprender el viaje ahora mismo con él para ver cómo ha llegado él a esas conclusiones en su vida y bueno, y para indagar un poco en los diferentes paradigmas que crean esa realidad. Así que bueno, pues Rafa, te queremos agradecer mucho que estés de padrino hoy de nuestra primera entrevista. Y yo, bueno, me gustaría preguntarte lo primero, ¿por qué decidiste tú estudiar periodismo? ¿Qué es lo que te movió? Bueno, pues eso lo tendrías que decir a mi madre, que me preguntó cuando tenía 5 años qué quería ser de mayor y le dije que periodista. A los 6 años, en el colegio al que iba, y mi madre era profesora también del colegio, ahí en Rentería, pues cuentan, bueno, yo me acuerdo perfectamente que escribí mi primer libro. Era el reglamento del fútbol. Entonces yo me acuerdo muy de pequeño con las pinturas y con un bolígrafo subrayando y haciendo pues lo que fue mi primer libro, que luego por lo visto pues corrió por todo el colegio, porque no era muy normal que un niño de 6 años escribiera un libro, ¿no? Y bueno, pues no he tenido ninguna duda toda mi vida. Ni siquiera cuando empecé la carrera de psicología, porque me suspendieron las matemáticas en COU y tuve que entrar, aprobé la selectividad en septiembre, entonces tuve que entrar en psicología. Siempre tuve claro que iba a ser periodista. Entonces, bueno, aún eso, que fue estar un año que yo considero como un fracaso, como todas las cosas que me han pasado han sido por algo. Y bueno, en el caso de haber estudiado psicología, pues la verdad es que yo creo que, aparte de lo que pueda saber sobre comunicación social, que digamos que es muy fuerte, pues la psicología, la sociología, la antropología son mis pasiones y yo creo que en realidad todo periodista tiene que ser un psicólogo social, un antropólogo, un sociólogo, porque realmente estás intentando decodificar la realidad en la que vives. Claro. Y sobre todo curioso, ¿no? Una persona que te estás continuamente cuestionando las cosas que hay a tu alrededor. Sí, eso, te cuestionas a ti mismo incluso. Eso molaría que se lo preguntaras a mi madre, porque cuenta cosas pues que iba siempre por la calle desde que tenía 3 años, pues fijándome en todas las cosas y que me perdía porque me quedaba mirando todo. Entonces, bueno, la verdad es que para mí cada día es una aventura. Yo me siento en la Plaza de Lavapiés, me siento en un banco y empiezo a ver pasar a la gente y para mí todos son mensajes, la forma de vestir, las conversaciones que escucho. Es muy difícil que yo me aburra contemplando a la gente. Me puedo aburrir viendo la televisión, aunque tampoco, si estoy viéndola con unos ojos conspiranoicos tampoco me aburro. Pero para mí es una aventura vivir cada día. Pero ¿cuándo comenzaste tú a pensar que por encima de la realidad aparente había unos poderes ocultos? ¿Fue cuando empezaste a trabajar en medios de comunicación? Porque tú has trabajado en radio, en televisión, en Telemadrid, has trabajado también en prensa. Entonces, ¿qué fue desarrollando tu trabajo cuando empezaste a darte cuenta de la importancia de esto? Ahí, digamos que lo confirmé, pero en realidad si ahora me estás preguntando esto y me empiezo a pensar, yo siempre he sentido que el mundo era injusto. Entonces, si el mundo es injusto y resulta que te cuentan que gobierna la ley, pues ya simplemente por eso tienes que sentir que hay algo ahí que falla. Entonces, digamos, yo la mentalidad conspiranoica ya la llevo desde que nací. Digamos, encima pues me crié en Rentería, en el País Vasco,
pues imagínate, pues toda la época de la droga, del terrorismo, y ver cómo las personas, cómo mi paraíso, que era el País Vasco, pues se corrompía, de ver cómo la gente se mataba y tal. O sea, yo ya tenía esa mentalidad de que hay algo raro, ¿no? Algo tiene que estar haciendo que la gente se quiera matar, o que se quiera, ya sea con una pistola o con una jeringuilla. Y bueno, cuando entré en Telemadrid todavía tenía, digamos que era un autoengaño. Y en cuanto llegué a Telemadrid y vi, me fui al bar, a la cafetería, me acuerdo ahí, que estaba en la calle Espronceda, y vi cómo se despellejaban unos a otros, ¿sabes? O sea, la gente que se estaba dando abracitos y tal, luego se empezaban a criticar, pero de una manera que digo, pero madre mía. Y vi la falsedad que había allí, de todo el mundo sonrisitas, y luego lo falsos que eran, pues empecé a tener claro. Entonces, el día que yo trabajaba en el 30 minutos, empecé de becario en el 30 minutos, y empecé a proponer pues reportajes sobre la insumisión, sobre los ocupas, y todo el rato me decían que no, eso no interesa y tal, empecé ya a sospechar. Lo que pasa es que no quería darme cuenta de que realmente estaba metido en el mal, ¿no? Entonces, bueno, intenté autoengañarme durante un tiempo, pero bueno, rápidamente me pillaron de que yo era un infiltrado ahí, ¿no? Pero bueno, como todo lo que he hecho, todos mis fracasos, que se le puede considerar fracaso de alguna manera, cuando con 22 años estaba en Telemadrid, y pues yo debería haber tenido una carrera, ¿no? Porque, joder, gente mucho menos válida que yo está ahí presentando informativos y no sé cuántos. Pero realmente me he dado claves para luego, todo lo que he hecho después ha sido gracias a que yo he estado infiltrado, digamos, ahora lo puedo decir así, en los medios de comunicación, decodificando cómo nos engañan. Entonces, bueno, gracias a eso luego he podido desarrollar toda esta faceta, pues de decodificar la información falsa, información periodística, que no es más que la forma de justificar leyes que coartan la libertad del ser humano. ¿Y cómo te sentiste cuando viste que la gente que está trabajando allí, muchos ignoran lo que está pasando, otros hacen un poco la vista gorda y lo único que les interesa es estar ahí delante de la cámara? ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de eso, cuando confirmaste que todo era superficial, que todo era falso en los medios de comunicación, y sobre todo que la mayoría de la gente de a pie, la gente de la calle, la gente de la que te has podido rodear, de amigos, etcétera, no tienen muchos ni la menor idea o no les interesa lo que está pasando? O sea, cuando ya unes todas las piezas y te das cuenta que en cierto modo estás un poco solo. Pues mira, es que eso no lo he hablado con nadie. Esto sí que lo digo por primera vez. Pero según lo dices, me entran unas ganas de llorar, pero de alucinar. O sea, de sentirte solo, y sobre todo de sentir que te puedes volver loco. O sea, si yo en aquel momento lo que ya intuía lo empiezo a contar con gente no adecuada, yo acababa en un psiquiátrico, evidentemente. Entonces, pues la verdad que te sientes como un infiltrado. Tienes que fingir, ellos están fingiendo y tú también. Entonces, bueno, pues yo he intentado hacer mi papel cuando comía con estos jefes que eran falsos, como te puedes... No todo el mundo, ojo. Ahí me encontré gente que mola y que, bueno, que hace su labor. No toda la gente que está en los medios son unos cabrones. La mayor parte de la gente lo que quiere es sobrevivir. Hay gente, o sea, los que llegan más altos sí que son los más trepas y los más falsos. Pero hay, yo me dicen muchos amigos, cámaras, montadores, no periodistas, generalmente. Pero bueno, sí, una gran soledad. Entonces, bueno, ahora lo bonito de esta pregunta es que ahora mismo pues sé que todo fue por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me apetece conectarme con mi yo de esos años y decirle que, bueno, que fue para bien, ¿no? Y bueno, para la gente que ignoramos un poco cómo funciona el mundo este de los medios de comunicación, cuéntanos, o si nos quiere contar algún ejemplo concreto, alguna anécdota, cómo censuran las noticias en los medios de comunicación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega una noticia a una redacción de un periódico, a un canal de televisión? ¿Cómo se elabora? ¿Realmente hay una labor de investigación? Eso es para una conferencia entera, pero vamos a ver. Hay dos temas. Uno, la censura, y otro, cómo se crea una falsa noticia. Eso es, básicamente la manipulación es cómo hacer que de un grano de arena parece que hay una playa y cómo hacer que de una playa haya un grano de arena. Pues en el caso de la burbuja inmobiliaria barra Ocupas, que fue... O sea, si se hubiera hablado de los Ocupas en los años 80, 90, no hubiera ocurrido esto. Entonces, ¿cómo se manipula? Pues haciendo que las personas más dóciles fueran las que informaban sobre los Ocupas. Si me hubiera mandado a mí a escribir esa noticia, pero a mí nunca me enviaban a enviar esas noticias, porque yo lo hubiera contado de otra manera.
Primera manera, bueno, eligen al más pelota, al que saben que, o sea, que no tiene ninguna experiencia de vida. O sea, estamos hablando de gente que a lo mejor que no hay una ocupa, no, o sea, es que hay gente que es que no son periodistas, que son gente que no ha tenido vida. Eso por un lado. Bueno, en cualquier caso, básicamente la manera es esa. O sea, es gente que escribe las noticias, gente que no se hace preguntas. Entonces, acepta lo que te dicen si, pues el típico, yo qué sé, la archiconocida noticia del alijo de droga incautado. ¿Cuántas veces habremos oído hablar del mayor alijo de droga incautado, no? Y ni una persona se ha preguntado nunca por qué siempre hay droga. Si siempre están incautando droga, ¿por qué siempre hay droga en la calle? Claro. Pues el tema es que esa persona que se hiciera esa pregunta nunca le van a dejar llegar a redactar esas noticias. Luego tenemos el ejemplo contrario, que es cómo se genera una falsa alarma social / paranoia. Entonces, da la casualidad que yo he estado en la creación de unas cuantas. Y ahí es donde digo que yo he estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Para ver lo que tenías que ver en ese momento y atar cabos, ¿no? Claro. El otro día, fíjate, he pasado por 2 lugares donde yo me forjé un aura de periodista intrépido, que fue lo que me valió que me hicieran el primer contrato. Todos los becarios que entramos me lo iban a hacer a mí. Me mandaron por la noche. Y yo cubrí un crimen en la calle Almendro y luego, no, cubrí 3 crímenes. Otro que hubo en la calle Desengaño y luego me puse una cámara oculta y fui como a hablar con las putas ahí de la calle Desengaño, ¿vale? Calle Desengaño. ¿Por qué les interesó en ese momento? Fue uno de los primeros vídeos con cámara oculta. Yo hice uno de los primeros de esas chiquititas. ¿Por qué? Pues porque luego empezaron a cambiar a todo este plan urbanístico del centro. Quieren extender la paranoia esa para luego, para echar las putas y tal. Me hicieron otra cámara oculta, fíjate, un reportaje sobre accidentes de autobuses. Me infiltré en un autobús para hacer, pues contar que como había gente que iba de pie, tú fíjate. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque empezaban toda la paranoia de los accidentes. También cuando me mandaron a trabajar por la noche, mi trabajo era recoger muertos por accidentes de coche, de moto, de los fines de semana, sobre todo. También otras cosas. Entonces, yo era el que montaba esas imágenes que yo, cuando yo mismo las veía, yo trabajaba de 1 de la madrugada a 8 de la mañana, y luego a las 2 de la tarde me levantaba y veía las noticias, y cuando veía la noticia que yo había hecho, me quedaba alucinado de lo increíble que parecía una cosa tremenda. Y yo había estado allí, era una cosa muy, muy increíble. Yo había estado ahí, y ves, pues hay un tipo que se ha pegado una hostia con la moto, otro que con el coche, y realmente allí no te parecen nada. Ahora, montadas las imágenes te parece la bomba. Y si encima es algún cámara morboso el que lo ha hecho o el montador, pues te puede parecer alucinante. ¿Por qué me enviaron a mí y por qué creé yo? Yo fui la primera persona que puso en marcha el turno de noche de Telemadrid, de las noticias estas de suceso, lo que llaman CAPS, que son cuando el periodista sale con las ambulancias del SAMUR y con la policía, que esa es otra historia para contarla. ¿Por qué? Pues porque querían empezar con la paranoia estos accidentes de tráfico para luego llegar con los radares, con el carnet por puntos y todo. Si no has generado una alarma social, no puedes llegar con esas leyes. Entonces, pues otra. Un año estuve trabajando en H. Filipaki, en el gabinete de publireportajes, haciendo cosas para la revista El, para el 10 Minutos, para Crecer Feliz. Y en una de estas me tocó escribir una guía para viajar con niños, pagada por la marca Chico. Estoy hablando del año 94-95, en la cual se recomendaba que los niños entre 0 y 1 año tenían que llevar tal sillita, entre 2 y no sé cuántos tal. Por aquel entonces todos llevábamos a los niños encima. ¿Qué ocurrió? Después de eso se puso como obligatorio llevar a los niños con esas cositas. Y así podría seguir, pues, con el efecto 2000, en el que también estuve metido, el efecto informático 2000, la burbuja de Internet, es que me ha tocado. Y claro, una detrás de otra ya me fui dando cuenta de que realmente es que generábamos paranoias. Claro. Y bueno, pues realmente todo lo que he hecho después como Rafa Pal viene de ahí, de todos esos años que he estado viendo cómo se manipulaba la información, cómo se genera la alarma social. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta obligada es ¿quién financia los medios de comunicación?
¿no? Quien financia los medios de comunicación es el que determina la opinión social, un estado de alarma social respecto a algún tema y luego la legislación consecuente, ¿no? Yo iría un poco más atrás a plantearnos por el medio de comunicación en sí, por la radio y la televisión, desde su origen, desde cuando fueron creados, desde cuando en 1890 y tantos Nikola Tesla y Marconi inventan la radio y cómo llega a las casas en los años 20, 30. Lo que ocurrió con la televisión con John Logie Baird en los años 90, o sea, el tubo catódico se inventa en los años 90 del siglo XIX y cómo llega a los hogares en Estados Unidos años 50, años 60 al resto de Europa. El lapso de tiempo que pasa entre que esos inventos, que en principio son unos medios de comunicación asépticos, es decir, que tú lo puedes utilizar para el bien o para el mal, ese tiempo que pasa es el tiempo en el cual los gobiernos, o los que están más arriba de los gobiernos, mejor dicho, implementan una serie de leyes que limitan la emisión a través de esos medios de comunicación. Es decir, que si tú no tienes una antena de tal frecuencia y no tienes una determinada determinado permiso, no te van a dejar emitir. Pero fíjate que hoy, con lo que sabemos sobre... Porque en aquel momento, y cuando nosotros nos hemos criado, tú y yo creo con las dos cadenas de televisión. Sí, yo estaba en la 1 y la 2. Y de repente luego salieron otras. Entonces, en mi mente, de niño, no había más que dos televisiones. Pero claro, luego te enteras que el espectro de los megahercios hay muchos más. Sí. Entonces, supuestamente había una censura porque Franco era malo. Pero es que luego llegó la democracia y puso 3 más o 4 más y parecía que era la bomba. Pero es que hay muchísimo espacio. Y en aquellos, en los años 80, que yo, antes de entrar en Telemadrid, yo había estado haciendo radios libres. Entonces, había muchas radios que estaban emitiendo, pero las cortaron todas. Supuestamente porque no había espacio. Pero luego dieron otros permisos. ¿A dónde quiero llegar? O sea, la cuestión viene de la ley. La ley impide que una persona o personas independientes tengan acceso a emitir sus contenidos, como puede ser esto, por la radio y la televisión. De manera que esa capacidad esté limitada a una serie de manos que siempre van a ser parte de esta movida. ¿Por qué? Porque si hubiera habido, aunque solo fuera una televisión en el mundo que hubiera dudado de la verdad del 11S, nadie se lo hubiera creído. Porque simplemente con que una persona diga la verdad, se traspasa. Entonces, el nivel de censura es así de grande. Entonces, bueno, pues al final llegas a los medios de comunicación privados o públicos, pero es igual, da igual unos que otros. Por eso, la única solución inteligente para que haya un cambio en el planeta es la que ha hecho Hugo Chávez, que ha sido darle la televisión a los barrios. Es que ese pensamiento de que cuando veas una televisión tiene que ser todo con unos grandes medios y que sean unas tías que están muy buenas y con unos vestuarios y no sé cuántos, y eso es una tontería. Lo que pasa es que tienes en la cabeza que tiene que ser así, pero ahora estamos haciendo televisión. Y no es peor que lo que están haciendo ahí, ni muchísimo menos. La televisión y la radio son unos medios de comunicación, punto. Ahora ya, si le quieres llenar de basura o lo quieres llenar de contenidos, eso ya forma parte del sistema. Por eso es lo que yo digo que realmente vivimos un sistema que es una basura porque la televisión es una basura. La telebasura es el espejo de la sociedad en la que vivimos. Si tenemos una televisión en todas partes del planeta que es una mierda, es porque el sistema en el que vivimos es una mierda, punto. O sea, no hay más discusión. Si realmente viviéramos en una sociedad libre, verías otros contenidos. Pero como da la casualidad de que te echan la misma mierda, incluido, y esto es importante que lo diga, los documentales de naturaleza, ojo, que hay muchos que la gente que está muy engañada con los documentales de naturaleza, son tremendamente nocivos. Todos los documentales de naturaleza te están metiendo en la cabeza, valga la redundancia, que hay una lucha por sobrevivir. No verás ni un solo documental de la naturaleza que hable de que el león está, yo que sé... No, son todos de unos que se comen a otros. Sí, darwinismo puro, ¿no? El depredador... Como el resto de las cosas es una mierda, pues te pones a ver el documental de la naturaleza, digamos, con la guardia baja, pero ojo, y te está mandando una serie de mensajes súper anti-varón. O sea, yo he descubierto muchísimos documentales que están hablando todo el rato metiéndose con el macho, y con el macho, y con el macho. O sea, hay una programación que es mucho más sutil de lo que la gente se piensa, ¿eh? Y bueno, ¿por qué crees, cuál crees tú que es el motivo por el que tanto el Estado como los medios de comunicación
manipulan así a los ciudadanos o les ocultan información o intentan dirigir su atención a ciertos temas. ¿Qué motivo de base, digamos, que hay detrás de todo eso? ¿Qué pretenden conseguir? Bueno, es el mismo que con la iglesia y el púlpito. O sea, mantener a la gente esclavizada. O sea, la televisión juega exactamente el mismo papel que ha jugado la misa durante 2000 años. Es magia negra. La televisión es magia negra. Es una forma de control a través del inconsciente. Entonces, bueno, puedes decir, podemos hablar, es que la psicología realmente, la psicología social y la sociología, la ingeniería social, que es la capacidad de generar movimientos sociales artificiales, son una forma moderna de llamar a la magia negra. Es crear una realidad ficticia. Entonces, a lo mejor alguien está viendo esta entrevista y dice, joder, qué locura, está diciendo magia negra. No, no, es que es así. Es magia, porque los que dominan el planeta son magos, magos negros, que no quieren que seamos libres, que quieren que estemos agilipollados. Entonces, bueno, pues cuando se les, digamos que el programa de la iglesia se les ha acabado, pues han utilizado otro programa, que es más sofisticado, pero a fin de cuentas es poco más o menos lo mismo. Se basa en los mismos principios, que son principio de culpabilidad, principio de enfrentamiento, principio del miedo y sobre todo... Otro que es más complejo todavía, que es enfrentar a los opuestos a base de radicalizarlos. Esto es bastante complejo que llegar a pensarlo, pero... O sea, el divide y vencerás de toda la vida, ¿no? Pero es un poco más complejo. Cualquier cosa que es buena, o sea, la vida es circular. Si tú empujas por aquí, vas a seguir por el otro lado. Cualquier cosa que seas buena, si lo llevas si lo radicalizas, se convierte en mala. Ejemplo, la droga. Tú puedes utilizar la droga conscientemente. Ahora, si te pasas con ello, vas a acabar justamente en lo otro que querías. Tú querías ser libre, pues vas a acabar más esclavizado que nada. El sexo, tú quieres liberarte a través del sexo, te puedes volver un adicto y volverte más... la izquierda, la utopía. O sea, qué cosa tan bonita tenía O sea, lo que hacen es forjar un sistema de creencias en la gente. Y como tú la realidad la plasmas en tu vida según las creencias que tienen, claro. O sea, es una manera de dominar la parte inconsciente, claro, donde se forjan las creencias desde que somos pequeños, claro. Y entonces ahí pues plasmas toda esa realidad. Sería así como funciona, ¿no? Más o menos. Si tú eres una mujer con un ideal de liberación y te pasas leyendo toda tu vida, te metes en sociología, por ejemplo, y te empiezas a leer libros de sociólogas feministas que hablan de la dominación del hombre contra la mujer, vas a acabar viendo y creando incluso esa situación toda tu vida. Vas a ver hombres machistas y hombres maltratadores por todos lados. Incluso si conoces a un hombre que le puedas amar y no entra dentro de ese esquema, te vas a ir a por otro que justifique aquella creencia tuya. Es que es así. Entonces, bueno, pues mientras no te des cuenta de esto, seguirá la gente dándose cabezazos contra la pared. ¿Y no crees que con el tema de Internet se les ha ido esto un poco de las manos? Unas mentes tan profundas y tan enormes como las suyas, ¿no? Que tienen en cuenta cómo funciona nuestra psique, ¿no? La de todos. ¿Cómo no han podido ellos prever que iba a haber una revolución en Internet y que esa información iba a llegar a todos nosotros? ¿Tú crees que se les ha ido de las manos en ese sentido? Sí, total, ha sido una infiltración. O sea, es que nos pensamos que Rockefeller y esta gente son listos, pero no son tan listos. Yo a veces cuento, cuando estaba en Internet, que me tocó pues toda esta explosión de las páginas web y todo eso, estaba ahí, y me acuerdo que cobraban por hacer una página web 5 millones de pesetas, 10 millones, claro, como nadie sabía hacer una página web, el que sabía hacer una se forró. Y de repente hubo unos que, curiosamente, uno de los directores de esta empresa se llamaba Cyberlink, era el que me había puesto el primer ordenador a mí, porque era amigo de un rollo. Bueno, pues esta empresa llamada Cyberlink se compró un super piso ahí en la Gran Vía, de no sé cuántos metros, y en poco menos, acuérdate cómo funcionaba eso, llegó a tener 150 empleados, sí, todo el mundo sabía hacer páginas web y ya esa empresa no valía una mierda. Quiero decir con esto, no son tan listos, lo que son vampiros de ideas, pero no son muy listos, y esto es la viva prueba de ello. Se les ha ido las manos y ahora, bueno, intentan controlarlo como sea, pero la inteligencia colectiva es mucho más potente que la de esta gente. O sea, que simplemente en lo que se distinguen, ¿no?, de nosotros, podríamos decir que primero que tienen el dinero, son el poder financiero y tienen el dinero,
Y segundo, pues que conocen, hay una parte del conocimiento que se ha suprimido para el resto, que es eso, precisamente lo que estábamos hablando, cómo funciona el inconsciente humano, cómo dirigir el potencial de la gente a lo que a ellos les interesa. Entonces vendría a ser esas sus principales herramientas. Una cosa, Susana, Sí, ¿cuál? pues que tienen la tecnología. Ah, eso te iba a preguntar ahora. Porque digo, no solo es suficiente que ellos, a través de técnicas de psicología, a través de bueno, lo que Freud estudió, ¿no? El psicoanálisis, el conocimiento del inconsciente humano, no solo eso, sino que es lo que te iba a preguntar precisamente, si crees que tienen tecnologías, de qué tipo son esas tecnologías, para que puedan de alguna manera limitar nuestra capacidad, ¿no? Para darnos cuenta de esto. Y en qué ámbitos se desarrollan esas tecnologías. Si, bueno, me entiendes lo que te quiero decir, Lo que ¿no? pasa es que esto, contestar a esta pregunta genera un salto cuántico en la entrevista. Porque nos estamos moviendo hasta ahora en campos en los cuales pues la gente no le puede chocar mucho lo que estoy diciendo, pero ya nos situamos en otro. Pero para introducir la respuesta tendría que recordar que Internet está inventado desde los años 50. Se llama el proyecto ARPANET, que se puede buscar en cualquier sitio. El GPS está inventado hace 30 o 40 años. Y así podríamos seguir, bueno, pues con lo dicho de la radio y la televisión, todas las tecnologías que tenemos ahora, las que aparecen como nuevas, llevan 20, 30, 40 años inventadas. Entonces, por la misma regla de tres, las tecnologías que tiene esta gente son las que tendremos en los años 50 del siglo XXI. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero ahora mismo a los viajes en el tiempo. O sea, hay ya varias personas que lo han comentado, como Robert Dean, como Andrew Basiago, como Newman, y esa sería la explicación, por ejemplo, para cómo han trucado las elecciones del 2000 y 2004 con Al Gore. Bueno, estamos hablando de Robert Dean, para la gente que no sepa quién es, Pues que le sube un ex alto mando de la OTAN, que ha sido uno de los grandes reveladores de esta información oculta. ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque ahora mismo, no sé cuándo aparecerá esta entrevista, pero seguramente será durante los caucus de nominación al Partido Republicano. Y resulta que hace 4 días han empatado Santorum y Romney, con 8 votos. Curiosamente, igual que pasó en las elecciones del 2000 y del 2004. Entonces hubo una persona llamada Debbie Wilcock que contó que están utilizando estas máquinas del tiempo sabiendo, digamos, en qué circunscripciones o en qué votación va a ganar uno u otro, ajustan los tanteos. Pues eso explicaría por qué Ron Paul en los sondeos estaba mucho más arriba y en pocas horas. Si me pongo así es porque, claro, esto nos coloca en... Cuando me has preguntado lo de la tecnología, claro, hablamos de la tecnología como una cosa increíble, pero vamos a plantearnos que esta gente ya tuviera la radio en los años 80 del siglo XIX. O sea, tener la radio, por ejemplo, era una tecnología, pues, imagínate en estas guerras que ven en el siglo XIX, una persona, un equipo con radio, o la televisión, o el GPS, son unos saltos, bueno, qué decir ahora del sistema satelital, o sea, el HARP, por ejemplo. El poder hacer un arma meteorológica, cuando los demás no lo tienen, pues genera un salto, ¿no? Respecto a que yo te puedo putear a ti mandándote un terremoto y tú ni siquiera puedes denunciarlo, porque no existe la capacidad siquiera de plantearse si eso es cierto o no. Pues pongámonos en este caso. O sea, imagínate a ver quién podría decir ahora que han trucado las elecciones porque se han ido al futuro y han... O sea, el problema de lo que no existe es que no puedes siquiera denunciarlo. Pero bueno, para la gente que se cuestiona lo del tema de HARP y se piensan que es una invención, hay que decir también que, bueno, HARP es un programa secreto que pertenece a la Marina. No es secreto, es secreto los verdaderos, los usos del programa, ¿no? Pero es el programa de investigación de auroras de alta frecuencia y lo lleva un departamento de la Marina, ¿no? Que pertenece a la Marina de los Estados Unidos, y creo que hay alguna resolución en Europa concretamente. No, mundial. Y mundial. Hay una resolución de la ONU de los años 90, me parece, sobre el uso de armas meteorológicas. Y nombran en concreto este programa, HARP. Que yo sepa, no se nombra esto, pero si se hace una resolución sobre que no se va a permitir hacer jugar con el clima como un arma, pues eso implica, evidentemente, que eso existe, porque si no, a ver que vas a prohibir algo que no existe. Pero claro, volviendo a lo otro, genera muchas más problemáticas, porque claro,
en el caso de que quisiéramos o pudiéramos posibilidades de hacer un cambio a través de las elecciones, si tienen este arma, es que nos vemos totalmente inmovilizados. Bueno, tú creo que has recibido algún ataque en tu página, ¿no? En algún momento de tu trayectoria, y creo que recordar que hace un año, ¿no? Aproximadamente tuviste un ataque que los servidores no tuviste servicio en tu página web durante tiempo. Sí, no, eso ha sido así en marzo de este año. Los sionistas, bueno, sí. Vamos, está viendo constantemente. El otro día publiqué este informe de David Wilcock, haciendo alusión, que es un tema muy importante, a todo el oro que nos han robado y que está guardado en paraísos fiscales. Y bueno, hubo un gran ataque a la página. Señal de que les preocupa lo que había escrito, claro. Bueno, hay una pregunta que me gustaría mucho hacerte porque es un tema que yo creo que, no sé si porque estamos condicionados desde pequeño por el cine, ¿no? Pero a mí particularmente es un tema que me encanta, que es el tema extraterrestre. Además, tú sacaste hace un par de años un libro, ¿no? Se llama Extraterrestres, el secreto mejor guardado. Y bueno, lo enfocas desde una óptica, ¿no? Conspiranoica, por supuesto, de que las élites están ocultando este secreto, que lleva durante siglos en la humanidad ahí presente. Y bueno, te quería preguntar que últimamente están desclasificando en muchos países información, ¿no? De archivos del tema OVNI. ¿Por qué crees que lo están haciendo ahora? Pues porque saben que llega el momento del contacto. En estos días, yo no sé si lo habrás visto, ha aparecido una declaración de una princesa japonesa hablando bueno, de los 3 días de oscuridad y presentándose como una contactada. Entonces, bueno, este es el último de yo que sé cuánta gente famosa e importante ha aparecido a lo largo de estos 10 últimos años, podemos decir, diciendo que han sido contactados de otra manera, de una manera u otra. Yo no he sido contactado, pero ya en los años que llevo en esto, y solo en el último año he conocido a 4 o 5 personas que han sido contactadas. Con lo cual, bueno, sabiendo que son gente que no solo están despiertas, sino que son personas que tienen unas capacidades tremendas, pues yo me muevo con normalidad en este asunto, insisto, aún no habiendo sido contactado, no he tenido una experiencia de contacto. Bueno, pues volvemos al principio. Una vez que te das cuenta que la realidad es completamente mentira, por la misma regla de 3, todo lo que te han contado mentira, que es mentira, puede ser verdad. Yo hace años propuse una ley, que es la ley que hace que describe la realidad como inmensamente proporcional la mierda que te venden con lo que te ocultan. Es decir, que tanta mierda te pone la televisión como tantas cosas buenas que hay por descubrir. Claro, o sea, si la distracción es mucho más fuerte y más atractiva, es porque tienen un interés muy alto en desviar la atención hacia otras cuestiones que tienen que ser también muy, muy trascendentes. Pues yo simplemente les invitaría a la gente a que pensaran, que pusieran la televisión ahora mismo y verán la cantidad de mierda que les ponen, pues así de grande o más son las cosas bonitas que les están ocultando. Y bueno, pues esa es una más. Yo creo que ahora ya el 2012, que es cuando estamos haciendo esta entrevista, a comienzos del 2012, pues ya no es una cosa tan increíble. La verdad es que en pocos años se ha convertido en un tema que antes te podían tildar de cualquier cosa y ahora se está abriendo la opinión pública, señal de que todos estos movimientos de gente que han ido apareciendo están hechos con una preparación, con una estrategia y que no hay ningún lugar a dudas de que van a ir a más. Lo cual, bueno, pues nos lleva al inminente primer contacto con la humanidad, que será no sé cuándo, pero seguro que dentro de muy poco. ¿Y por qué motivo crees que nos han ocultado? O sea, ¿tú qué crees que significa el hecho de que haya otras civilizaciones que visitan la Tierra? Incluso se dice que durante miles de años han estado aquí en la Tierra, han estado viviendo aquí. ¿Por qué crees que se oculta eso a la gente? ¿Qué hay ahí? ¿Qué dato, qué clave hay ahí para que lo hayan ocultado durante tantos años? Y también te quería preguntar sobre ese tema, para dejar ya este tema zanjado. ¿Qué caso de contacto extraterrestre a ti te ha llamado más la atención en tu investigación, sobre todo con el libro? A ver, pues primero por el final, el caso, pues no sé, la verdad es que hay muchos casos de contactados interesantes.
Pues hemos nombrado antes a Robert Dean, podría ser algo interesante. Los astronautas que han visto ovnis, pues son gente muy fiable, ¿no? A mí me parece muy bonito pensar que las personas que se han adelantado a su tiempo en la historia de la humanidad en realidad han sido contactados, como Tesla, o como los alquimistas, como los profetas. O sea, contemplar la historia del ser humano, que es la historia, o sea, de los grandes hitos del ser humano, como una historia de contacto, pues lo explica, porque de repente, ¿qué pinta Leonardo da Vinci? Un tipo pues, o yo qué sé, o Newton, o Francis Bacon. O sea, hay gente en la historia del ser humano que es que no... Bueno, joder, Beethoven, un tipo Mozart con 4 o 5 años que... O sea, es gente que está recordando otras vidas, que es una forma de contacto extraterrestre también, o sea, de otra dimensión, puedes llamarlo. Yo creo que realmente todo lo que es mágico tiene que ver con otras esferas, entonces llamarlo extraterrestre o dimensional, pues una cosa o la otra. Y la otra pregunta que me has hecho, ya se me olvidó. ¿Crees tú que es los motivos o el motivo clave Por lo que no han ocultado. por lo que ocultan? Eso está muy claro, eso está muy claro. La pregunta del quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, es lo que te da a ti seguridad en la vida. O sea, una vez que la gente... yo considero como un antes y un después cuando descubrí el Disclosure Project, que fue pocos meses después de saber la verdad sobre el 11S, fue muchísima paz. Cuando te das cuenta de que realmente con esa pieza entiendes todo, te sientes de otra manera. Ya no sé, esa ansiedad que tienes de la vivir, yo qué sé, de consumir la vida, de para qué estoy aquí, se cambia por completo. Entonces, despiertas. Sí o sí despiertas y ya no vas a ser jamás manipulable. Una persona que conoce ese tema, el tema extraterrestre, yo creo que es de todo el mundo espiritual lo que mejor te coloca, en el sentido de que entiendes. Entonces, claro, ¿por qué le damos la vuelta a esto? ¿Por qué se han ocupado de ocultárnoslo? Pues precisamente para que vivas estresados, para que vivas con miedo, para que busques afuera, es decir, en una religión, las respuestas a tu vida, para que seas manipulable, en definitiva. Porque conociendo esta información, te vuelves autónomo. Hombre, también una manera de que te alejes de la información es dándole un matiz negativo, ¿no?, a la información. Por supuesto. Claro, claro. Mete miedo a cualquier cosa, pues como con la astrología, como con tantas cosas. Si lo embadurnas todo de miedo, la gente no va a entrar ahí. Bueno. Jerry Mander, I live in San Francisco. I'm the president of the International Forum on Globalization. Well, the first thing to say about the media is that the degree of impact of the media is much more serious than people generally recognize. And the degree of control of the media is also much more serious. And I'll give your viewers one important statistic, which is that 7 corporations control all of global media. I beg your pardon. 7 corporations control 70% of global media. That's 7 corporations control television, satellite, broadcast systems, cable systems, magazines, radios, newspapers, book publishing, film production, internet connections, film distribution, all media. This is the highest degree of concentration of ownership of any industry. And it's an industry that's not dealing with things, it's dealing with consciousness, it's dealing with putting things into people's heads. And that is how people get many more of the ideas and worldviews that they carry around, whether it's about how to live their lives or what fashions to wear or what to eat and what values to have with food and what makes sense in order for them to live their lives. And this is I think, a disastrous situation. I think it's terrible to have so many cultural values and lifestyle values and so many personal choices in the hands of so few people. Now, the 7 corporations are Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann,
Viacom, and General Electric. And those seven corporations, all of whom know each other, are all controlling everything or a gigantic percentage of what people receive and learn about, and it's a very serious problem. In the United States, the average person sees 30,000 commercials every year, 30,000 repetitions of exactly the same message, which is to say, do this, do that, go buy something, this will make your life better, you'll feel better, you'll do better, and so on, and using very, very powerful interventions technologically in order to achieve that. I don't know how many commercials the average person sees in Japan, but I think it's comparable. I know the average Japanese watches more television than the average American, and it's about 4.5 hours per day in Japan. I'm not sure the latest numbers, but 4.5 hours per day means that the average Japanese person watches more television than they do anything else except going to school or sleeping or working.